Hay historias que parecen ficción hasta que las vives en tu propia piel. Este relato es para todas las Cármenes que alguna vez han dudado de su voz, de su fuerza, de su valor. No todas las heridas se ven y no todos los monstruos viven debajo de la cama. Pero también es verdad que hay algo que no se puede romper, la capacidad de volver a empezar. Si esta historia te toca en lo más profundo, es porque quizás aún queda una parte de ti que quiere despertar. Escucha atentamente. Soy una mente inquieta y este relato se titula La muchacha y el espejo. Érase una vez una muchacha llamada Carmen, que vivía en una casa muy grande, pero en silencio. No porque no supiese hablar, sino porque tenía miedo. A su lado vivía un hombre que decía quererla, pero no la escuchaba. Decía protegerla, pero la encerraba. Decía amarla, pero la hacía sentir que no valía nada. La muchacha, con el tiempo, dejó de confiar en su propia voz. Y fue entonces cuando empezó a hablar sola, delante del espejo, cuando él se marchaba. Al principio solo era una sombra, un gesto que no coincidía, un reflejo que se movía unos segundos después. Cuando se lo contó a él, solo empezó a gritarle y a reírse de ella, que era una exagerada, que todo estaba en su cabeza, que eso era una locura, que si no sabía ya cómo llamar la atención. Y ella guardaba silencio, como bien había aprendido a hacer. Empezaron las noches sin dormir. Carmen se levantaba al baño y de reojo veía cómo su imagen en el espejo la miraba fijamente, sin moverse, sin pestañear, como si estuviese esperando algo. Una noche ya no lo soportó y tapó el espejo con una sábana, la cual al día siguiente apareció en el suelo. Él volvió a reírse de ella. ¿Qué era ella? Ella era la que hacía cosas raras y luego se asustaba sola. Qué menuda tonta era. Por Dios, que se habría caído la sábana sola. Ella empezó a dudar de sí misma. Se preguntaba si realmente lo que veía era verdad o de verdad estaba loca. Hasta que llegó esa temida noche. La discusión comenzó como siempre. Por un plato sucio, por un gesto, por un comentario fuera de lugar, por una ropa que se había puesto y no le gustaba. Pero su voz iba subiendo cada vez más y más enfadado. Y el silencio de ella. Y entonces, un golpe, un portazo tan fuerte que el marco del espejo cayó y el cristal estalló en 1000 pedazos. La muchacha también cayó al suelo, rodeada de cientos de cristales. Carmen respiró hondo. No lloró. No quería recibir el siguiente golpe. Pero al bajar la cabeza, no pudo evitar mirar todos esos trozos de cristal de aquel enorme espejo. Y vio algo que nunca había visto. Dentro de cada pedazo había una parte de sí misma que había perdido. La que bailaba, la que reía, la que soñaba con un mundo enorme por explorar, la que decía basta cuando algo dolía. Y fue entonces cuando todo dentro de ella se rompió, pero no en pedazos como el espejo, sino en capas. Una a una, las frases que él le había tatuado en su mente se fueron despegando y cayendo. No vales nada. Nadie te va a querer. Tú te lo has buscado. Sin mí tú no eres nada. Y entonces silencio, paz. Y en medio del suelo, entre los fragmentos rotos, ella se puso de pie. No la muchacha débil que él había querido construir, no, sino la mujer que siempre había sido. La que el espejo había guardado y cuidado en silencio. La que ya no temía su voz. Él parecía no entender nada. Ni la mirada serena que ella mostraba, ni la decisión que transmitía, pero lo que sí sintió es que ya no podía ejercer ningún control sobre ella.
porque no era Carmen la que se había levantado esa noche, era la Carmen que él había intentado romper, y que ahora, con cada paso, ella sentía que podía volver a reconstruirse, pero más fuerte, más libre, más viva. No pidió permiso, solo se fue.